¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este humilde canal Católicos a Capela. Empezando porque hoy es el día de la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen. Bien, vamos a leer una cosita pequeñita. Dice, la Virgen del Carmen, también conocida como Nuestra Señora del Monte Carmelo, es una advocación mariana muy venerada en la Iglesia Católica, especialmente por marineros y pescadores. Se celebra cada 16 de julio, día en que se conmemora su aparición a San Simón Stock. Es considerada patrona de la Marina y de España, y su festividad se celebra con fervor en muchas localidades costeras, procesiones marítimas y otros actos religiosos. Felicidades a todas las Carmen, a todos los Carmelos, etcétera, etcétera. Bien, hoy quisiera tocar... Vamos a ver si esto funciona bien. Quisiera tocar y hablar sobre los padres de la Iglesia. Más adelante leeremos la carta de San Agustín, la carta de San Clemente, el Papa Clemente, el tercer Papa de la Iglesia Católica. El cuarto, primero Pedro, después Lino, después Cleto y el cuarto, Clemente. Clemente tiene una epístola que tiene 50 y pico puntos, que para leerla son casi una horita por ahí. Así que hoy vamos a hablar de los padres de la Iglesia Católica. ¿Quiénes fueron? ¿Y qué se entiende por la patrística? Cuando la gente habla de la patrística. Y como lo primero va antes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos. Los padres de la Iglesia son los principales escritores. ¿O qué se entiende por padres de la Iglesia? Los padres de la Iglesia son los escritores cristianos cuyas obras forman parte o forman la base, mejor dicho, de la doctrina de la Iglesia. Vamos a conocerlas un poquito, porque el que conoce a los padres de la Iglesia, por ejemplo, en este caso los protestantes que conozca a los padres de la Iglesia, automáticamente se tiene que ser católico, porque son católicos. Hablan de Eucaristía, hablan del bautismo de la Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En fin, habla de confesar los pecados, de santos, de la comunión de los santos, hablan de la Virgen. La Virgen solo la amamos los católicos, más nadie. Los padres de la Iglesia. Vamos, hemos hablado en el pasado de los doctores de la Iglesia, que eso también tengo que hacerlo. Aquellos hombres y mujeres que en virtud de su santidad y sabiduría supieron hacer grandes a la Iglesia y dejar testimonio de un conocimiento teológico y una fuerza espiritual inmortales. Ilustres escritores, pues, que llevaron una vida santa y devota, fuertes en el conocimiento de las cosas sagradas, hasta el punto de ser reconocidos como doctores por decreto del Papa o de un concilio ecuménico. Pero 4 de ellos, además de doctores, también son considerados padres de la Iglesia. Esto los conoce todo el mundo. Esto tú has oído hablar de esta gente. Esta gente son... Nosotros estamos sentados sobre los hombros de estos gigantes. Esta gente son gigantes de la teología, de todo, de la filosofía. Esta gente son gigantes, pero gigantes de verdad. Gigantes de verdad, no Superman. Y por tanto tienen el doble título. Estamos hablando de 4 padres de la Iglesia occidental, es decir, San Agustín de Hipona. Ahí no es nada prácticamente. Tú naces sabiendo leer, tú según naces de tu mamá sabiendo leer, llegas a los 100 años y no has terminado de leer lo que escribió San Agustín. San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán. Recordad que esta gente, lo de Hipona, de Milán, no es que sea su apellido así, es San Agustín, obispo de Hipona. San Agustín de Hipona. San Ambrosio de Milán. San Ambrosio, obispo de Milán. Vamos a tenerlo claro, no vamos a estar como locos ahora. Ay, se llama Hipona, mira tú, no. San Ambrosio de Milán. San Jerónimo de Estridón, porque era obispo de
Estridón, ese San Jerónimo fue el que compiló los libros de la Biblia, los tradujo al latín y le puso capítulo y versículo. Prácticamente San Jerónimo de Estridón no es nadie. Seguimos. San Gregorio Magno, San Gregorio el Grande. Vamos. A esta gente. Tú nombrar los nombres nada más ya te da una alegría, un rollo, un bienestar. De verdad. Es que son grandísimos, señores. San Agustín de Hipona, San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno, por el amor de Cristo. Esta gente cinturón negro en catequesis. Son precisamente ellos quienes han elaborado lo que conocemos como patrística. Además, estos son occidentales. También están los... No, a ver, ¿son orientales o occidentales? Occidentales, sí, también están los padres orientales, claro. Son precisamente ellos quienes han elaborado y lo que conocemos como patrística, porque ellos son descendientes de los apóstoles. Ellos son las primeras generaciones de los apóstoles. El pensamiento cristiano de los primeros siglos, antes de eso, los eruditos y autores cristianos se dedicaban a la apologética. Apologética es una palabra que significa defensa de la fe. La disciplina teológica mediante la cual sustentaban sus tesis religiosas y morales frente a las críticas y acusaciones que venían del exterior. De hecho, también existe la llamada patrística menor, promovida por aquellos estudiosos que defendieron la fe cristiana frente a los judíos, a los paganos, a los herejes. Con el edicto de Milán, ¿os acordáis? Eso lo habéis oído de todos los protestantes. La iglesia de Milán, la iglesia católica, Constantino, el que fundó la iglesia católica fue Constantino. Constantino el Grande, el emperador. Están locos de la cabeza, están echavetados esta gente. Dice que la iglesia católica la fundó Constantino. Constantino el Grande, el emperador de Roma. No, mi niño. Y si nosotros, la Iglesia Católica, nacimos en el 313, ¿por qué tenemos más papas antes, más escritos antes? No tiene razón de ser. Él, en este caso, Constantino, lo que sí hizo fue decir, mira, ya no se persigue más a los cristianos, ya no se persigue más, porque él tuvo un sueño, porque iba a una batalla, y tuvo un sueño que decía, bajo este signo ganarás. Adivina el signo. La cruz. Bajo este signo ganarás. Fue a la batalla, la ganó. Esta es la historia. Esto es historia blanco sobre negro. O negro sobre blanco, mejor dicho. Entonces, bajo este signo ganarás. Cuando ganó la batalla, dijo, vale, pues no vamos a perseguir más a los que tienen este signo, que son los católicos. Y luego hizo el edicto de Milán. El edicto de Milán es la carta que él, que también la vamos a leer, por supuesto, más adelante. Igual hoy hago otro vídeo, no sé. Con el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Los cristianos obtuvieron la libertad. Eso se llama. El edicto de Milán es la libertad de los cristianos, la libertad de culto. Por lo tanto, a partir de ese momento fue posible concentrarse en el estudio de los textos sagrados y la difusión de la religión. El problema, por ejemplo, que te va a decir un protestante, ¿dónde dice en el primer siglo, en el segundo siglo, tal y cual cosa? Estaban escapando porque los estaban matando. ¿Dónde están tus mártires en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, en el siglo cuarto? ¿Dónde estaban? En fin, no prestemos atenciones a eso, pero bueno, hay que tenerlo claro. No es fácil resumir en pocas palabras la importancia revolucionaria del pensamiento patrístico que se desarrolló a partir del siglo III. Los padres de la Iglesia iniciaron su labor de estudio y predicación y siendo ante todo sabios, no dudaron en hacer suya la filosofía y la cultura pagana, heredada de griegos y romanos para crear la nueva filosofía cristiana. Ellos tenían que enseñar. Si tú ibas a un país que era pagano, ¿cómo vas a enseñar la religión cristiana? Es complicadísimo. Tienes que adaptar parte de su cultura para enseñar la tuya. Y luego, poco a poco, ya le vas explicando todo. Porque no vas allí a un indio en el Amazonas del Perú que no ha visto nada y tú le vas a decir, sí, la Trinidad. La Trinidad. No te va a entender nada. Primero tienes que explicarle las cosas.
Bien, más bien intentaron integrar el pensamiento pagano, reelaborando muchos conceptos con el estilo cristiano y llevándolos de vuelta a la propia fe. De este modo, la filosofía clásica se convierte en un medio para comprender las verdades cristianas. Este enfoque se denomina patrística griega. En cambio, una actitud completamente opuesta tendrá la patrística latina, que somos nosotros, que rechazará cualquier contaminación de la filosofía pagana, ya que representaba un obstáculo para la religión, y reivindicará las necesidades de crear filosofías legadas exclusivamente al cristianismo, justificando muchas lagunas como el misterio de la fe. Vete tú y vete al Amazonas y explícale el misterio de la fe. También sería muy difícil hacer justicia a los méritos de los padres de la Iglesia en unas pocas líneas. Nos limitaremos a presentarlos brevemente, remitiéndote las diversas reflexiones que ya han escrito en esta página, con las de San Agustín, con su madre Santa Mónica, San Ambrosio, patrón de Milán. Acordémonos que San Agustín era filósofo, obispo, teólogo. Pocos hombres de fe pueden compararse con San Agustín de Hipona. No solo fue un gran teólogo y obispo, filósofo y doctor de la Iglesia Católica. San Agustín vivió entre el año 354 y 430 después de Cristo, de origen norteafricano. Fue filósofo, obispo, teólogo. Bueno, puedes empezar por ahí para allá, que todavía te va a faltar páginas para poner todo lo que era este señor. Fue filósofo, obispo, teólogo, padre, doctor y santo de la Iglesia. Su apodo era Doctor Gratiae, doctor de la gracia. San Ambrosio de Milán vivió entre el año 339 y 397, teólogo y escritor. Fue obispo de Milán, de la que también era patrón junto con San Carlos Borromeo y San Galdino, tras intentar acabar pacíficamente con las fuertes contradicciones entre los arrianos y los católicos, como representantes del emperador Valentiniano I. Los arrianos son los testigos de Jehová. Arrio era un sacerdote católico que, cuando todavía la cristología no estaba definida, él decía que Cristo era un peldaño menos que Dios Padre. Era un Dios, pero un peldaño menos. Eso es, el arrianismo viene de Arrio, ¿vale? Como los luteranos vienen de Lutero. Seguimos. San Jerónimo de Estridón vivió entre el año 347 y 419 después de Cristo. Estudioso de la Biblia, su obra principal fue la traducción al latín de parte del Antiguo Testamento griego y luego de toda la escritura hebrea. San Gregorio Magno vivió entre el año 540 y 604 y fue obispo de Roma. Obispo de Roma, papa, hasta su muerte. Venerado como santo y doctor de la Iglesia. Era delgado y a menudo enfermo, pero animado por su gran fe y moral. Y ahora vamos a conocer a los padres apostólicos. Esa parte no te la sabía. Los padres apostólicos o los escritores cristianos del siglo I y del siglo II. Hemos visto los del 3 y del 4 siglo. Ahora vamos a ver los del primero y los del segundo. Igual tenía que haber empezado. Perdón. Igual tenía que haber empezado por aquí. Virgen Santísima, no doy para más, mi gente. Soy canario. Tenéis que entender que ser canario ya es como una minusvalía. Bueno, se llaman padres apostólicos a los escritores cristianos del siglo I y siglo II, que se sabe o se consideran que se relacionaron personalmente con algunos apóstoles o que fueron influidos por ellos, y de modo que sus escritos se consideran ecos de las enseñanzas apostólicas genuinas, aunque algunos restringen a aquellos que realmente fueron discípulos de los apóstoles. En términos se aplica por extensión ciertos escritores.
Ya sé por dónde va. Se cree anteriormente lo que fueron y virtualmente incluye todos los restos de la literatura cristiana primitiva anterior a las grandes apologías del siglo II y que forman vínculo de la tradición de estos últimos escritos del Nuevo Testamento. El problema es que los judíos, los judíos del siglo I y luego también las otras herejías que habían, eh, lo que hacían es que falsificaban escritura como si fueran de los apóstoles. ¿Entiendes? A lo mejor te decía eh, el Apocalipsis de Pedro. El Apocalipsis de Pedro existe. Es un libro apócrifo. ¿Qué lo escribió Pedro? No. Fue falsificado, pero se le metió a la Iglesia Católica para que... Por eso es el valor que tiene tan grande San Damaso y todos los concilios que supieron decir, no, mira, este no es, este sí es palabra de Dios. Por eso es una maravilla lo que hicieron. Aparentemente el nombre era desconocido en la literatura cristiana antes de fines del siglo XVI, XVII. Sin embargo, el término apostólico se usaba comúnmente para designar las iglesias personas, escrito de principios del siglo II, cuando San Ignacio de Antioquía, beso grande para San Ignacio de Antioquía, el primero que nos llamó católicos, San Ignacio de Antioquía, que grande. En él exhordió a su epístola a los tralios, saludo a su iglesia al modo apostólico. En 1672, Jean-Baptiste Cotiel publicó su libro Petrum qui tempor... Bueno, son un montón de cosas en inglés que no se saben. Lista de los padres incluidos bajo este título ha variado, pues el cristianismo literario ha removido algunos que anteriormente se consideraban escritores del siglo II, mientras que la publicación de Constantinopla en 1883. El problema es ese, que los herejes hacían muchos libros y los firmaban como apóstoles. El libro de Pedro, de Pablo, de Tomás, entonces era muy difícil, muy difícil. Sigamos, en el siglo II, mientras que la publicación de Constantinopla en 1830 del Didache, la Didache, era una escritura que podemos leerla aquí, también es bastante larga. Didache se leía en las iglesias, la Didache se leía en las iglesias. Tenemos que hacer un vídeo para leer la Didache, pasa que va a ser un poquito largo, pero bueno, es interesante porque es de lo más antiguo que existe. Le añadió uno a la lista. Son de suma importancia los tres obispos del siglo I. San Clemente de Roma, que escribió una carta a los Corintios. San Clemente, el cuarto papa de la Iglesia Católica. Pedro, Jesús, ya se me fue. Lino, Pedro, Lino, Cleto y San Clemente. San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía y San Policarpo de Esmirna, mártir de la Iglesia Católica. San Policarpo es increíble. Este señor se dedicó, bueno, no voy a decirlo por si acaso esté aquí, pero San Policarpo, como muchos, se dedicó a escribir cartas. Es decir, le llegaba una carta de los apóstoles, porque él sí tenía trato con Juan, el apóstol Juan, y él volvía y las copiaba y hacía un montón de copias. Y se dedicaba a hacer copias manuales, y distribuirlas por todas las iglesias. Que fue asesinado. De Esmirna, de cuyas relaciones personales con los apóstoles no hay duda. Clemente, obispo de Roma y el tercer sucesor de San Pedro. No. Lino, Cleto y él, sí, de sucesor de San Pedro. Okay. Soy canario. Tenga compasión de mí. Con los apóstoles no hay duda. El obispo de Roma, el tercer sucesor de San Pedro en el papado, había visto a los santos apóstoles Pedro y Pablo y habían conversado con ellos. San Clemente era directo de los apóstoles. Pedro y Pablo. Ahí es nada. San Irineo de Lyon,
¿Por qué San Irineo de Lyon? Porque es obispo de Lyon. ¿Por qué San Clemente de Roma? Porque es obispo de Roma. ¿Por qué San Ignacio de Antioquía? Porque es obispo de Antioquía. ¿Por qué San Policarpo de Esmirna? Porque es obispo de Esmirna. Y así podíamos seguir. Bien, seguimos. San Ignacio de San Policarpo, a ver por dónde iba. San Irineo. San Ignacio fue el segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. Sí, porque Pedro hizo 3. Antioquía, Eusebio en la historia de la iglesia. Durante su vida en este centro de actividad cristiana puede haberse encontrado con otros grupos apostólicos, una tradición aceptada, substanciada por la similitud de los pensamientos de Ignacio con las ideas de los escritos de Juan. Lo declara el discípulo de San Juan, Policarpo fue instruido por los apóstoles y había sido discípulo de San Juan Eusebio, también otro obispo, cuyo contemporáneo fue casi 20 años. Además de estos, cuyo rango como apóstoles, padres apostólicos en el sentido estricto de la palabra es irrefutable. Hay 2 escritos del siglo I a quienes generalmente se les concede el lugar con ellos. El autor de la Didache o Didache y el autor de la epístola de Bernabé. El primero afirma que su enseñanza es de los apóstoles y su obra quizás pieza más antigua existe de la literatura cristiana. La Didache es la pieza más antigua de la literatura cristiana. Ya te digo, se leían en las iglesias. No inspirada, se le da viso a su reclamo. Al último incluso, si él no fue el apóstol y acompañó a San Pablo, muchos le adscriben haber escrito durante la última década del siglo I y pueden haber estado directamente bajo la influencia apostólica, aunque su epístola no lo sugiere claramente. Al extender el término de modo que comprenda la literatura extracanónica, existen de la época subapostólica que incluye el Pastor de Hermas, otra que tenemos que leer, es una carta antiquísima. Creo que esta también se leía en las iglesias. El Pastor de Hermas, el profeta del Nuevo Testamento, que se cree que es el que se refería San Pablo en Romanos 16. Pero a quien una tradición más segura hace hermano del Papa San Pío I en el año 140 al 150. Los escasos fragmentos de las exposiciones de los discursos del Señor por San Papías de Hierápolis, obispo de Hierápolis. San Papías, quien puede haber sido discípulo de San Juan, aunque muy probablemente recibió sus enseñanzas de segunda mano por un presbítero con ese nombre. La carta de Diogneto, cuyo autor es desconocido, afirma su discipulado con los apóstoles, pero su reclamo debe ser tomado con sentido amplio de conformidad al espíritu de la enseñanza. Además de esto, antes se incluían los escritos apócrifos de algunos de estos padres, las constituciones y los canones de los apóstoles y las obras acreditadas de Dionisio, el pseudo Areopagita. Dionisio Areopagita fue un gran hombre, quien, aunque sí fue discípulo de los apóstoles, no fue el autor de las obras que llevara su nombre. No, es Dionisio Areopagita, aunque generalmente es rechazada por algunos que consideran la homilía de Clemente, la epístola segunda Clementis, como digna de ocupar un lugar entre los padres apostólicos como lo es la contemporánea del Pastor de Hermas. El problema es que estos son periodos muy antiguos y prácticamente no quedan originales. Es que realmente ese es el problema. El periodo de tiempo cubierto por estos escritos se extiende desde las últimas 2 décadas del siglo I, con la Didache, que está entre el año 80 al 100, Clemente en el año 97, probablemente Bernabé del 96 al 98, durante la primera mitad del siglo II. La cronología aproximada cubre a Ignacio de Antioquía del 110 al 117, Policarpo de Esmirna del 110 al 120, Hermas en su forma presente
en el 150, Papía de Hierápolis en el 150. Geográficamente a Roma la presentan Clemente y el pastor de Hermas. Policarpo escribió desde Esmirna, de donde también Ignacio envió 4 de las 7 epístolas que escribió en su camino a Antioquía, es decir, lo que es Turquía, Asia Menor. San Papías fue obispo de Hierápolis, en Frigia. La Didache fue escrito en Egipto o Siria, la carta de Bernabé en Alejandría. Ya veis que hay muchas cosas que no hay esto claro, porque claro, el problema es que había muchas, las herejías que estaban en esa época, eh, trataban de echar la iglesia de Cristo al suelo, ¿entiendes? Y escribían, y escribían, y escribían. Entonces, claro, había un rebujón ahí que no se sabía. Los escritos de los padres apostólicos generalmente están en forma epistolar, de manera que las epístolas canónicas y fueron escritos en su mayoría no con el propósito de instruir a los cristianos en general, sino para una guía a individuos o iglesias locales en alguna necesidad momentánea. Felizmente los escritores ampliaron tanto su tema que se combinaron para hacer un precioso retrato de la comunidad cristiana en la época que siguió a la muerte de San Juan. Así Clemente, en una preocupación paternal por las iglesias encomendadas a su cuidado, intentó sanar una disensión en Corinto, por eso escribió la epístola de los Corintios, e insistió en los principios de la unidad y la sumisión a la autoridad como el mejor conducente a la paz. Ignacio, ferviente en su gratitud a las iglesias que lo consolaron en su camino al martirio. Es que esta gente, tío, esta gente son un ejemplo, porque esta gente casi todos fueron mártires. Les envía cartas de reconocimiento llenas de admoniciones contra las prevalencias de las herejías. Es que ese es el problema. Es que estaba lleno de herejías y todo el mundo escribía cartas como si fueran apóstoles. Y exhortaciones altamente espirituales para mantener la unidad de la fe en sumisión a los obispos. Policarpo de Esmirna, al enviar las cartas de Ignacio de Antioquía a Filipo, envía según requerido una simple carta de consejo y aliento. Fijaros lo simple que eran esta gente. Que hay que seguir, sigue, no te rindas, dale. La carta de Pseudo Bernabé y de la de Diogneto, en una polémica, la otra en tono apologético de defensa de la fe, mientras que retienen la misma forma, parecen tener a la vista más amplio círculo de lectores. Las otras 3 están en forma de tratados, la Didache, un manual de moral e instrucción de la liturgia, el pastor, un libro de edificación en forma apocalíptica, en una representación alegórica de la iglesia, las fallas de sus hijos y las necesidades de penitencia y exposiciones de Papías de Hierápolis, un comentario exegético sobre los evangelios. Escrita bajo tales circunstancias, las obras de los padres apostólicos no se caracterizan por exposiciones sistemáticas de doctrina o brillantez de estilo. Solo Diogneto evidencia habilidad literaria y refinamiento. Ignacio sobresale por su notable personalidad y profundidad de opinión. Cada cual escribe para su propósito presente, en vista primariamente a las necesidades reales de los auditores, pero en la exuberancia de la caridad y entusiasmo primitivo de su corazón destilaba su mente de fidelidad a la gloria, herencia apostólica, de ánimo en sus dificultades presentes, de cuidado para el futuro con sus amenazantes peligros. El tono dominante es el de la devoción ferviente a los hermanos en la fe, revelando la profundidad y anchura del celo apostólico que le impartieron los propios apóstoles. La carta de los 3 obispos, junto con la Didache, proclaman la más sincera alabanza a los apóstoles, cuya memoria ellos mantienen con devoción filial y profunda, pero su reconocimiento de la superioridad inaccesible de sus maestros es igualmente bien confirmada por la ausencia de sus cartas de este tono inspirado claro que marcha a los escritos a los apóstoles. Fijaros lo difícil que tuvo que ser para esta gente. Estaban perseguidos para matarlos. Entonces, si tú veías que una iglesia o un grupo de gente
en Corinto estaban falta de fe, pues tú les escribías una carta para que tuvieran más fe. Le decías, mira cómo hizo Jesús, mira cómo hicieron los apóstoles, mira qué tal, para alentarlos. Sin embargo, a lo mejor otra tenía otras carencias y escribías esa carta. Ellos no pensaban en una iglesia global porque no tenían ese pensamiento. Ellos iban tapando, como quien dice, ciertos agujeros. De verdad, es que es increíble. Lo que la Iglesia Católica ha hecho, evidentemente es obra de Cristo, porque esto no lo puede hacer un ser humano. Sin embargo, más abrupta es la transición entre el destino modesto de los padres apostólicos y la forma científica de los tratados de los padres de periodos posteriores, de los padres de la Iglesia. Es que también estaban más formados. La piedad ferviente, el resplandor de los días de la espiritualidad apostólica no se encontraría en tal plenitud y simplicidad. Cartas que respiraban tal simpatía y afán eran en contrarias a la plenitud y simplicidad. Cartas que respiraban tal simpatía y afán eran tenidas en gran estima por los primeros cristianos y algunos concedían una autoridad poco inferior a la escritura. Muchas de estas cartas se leían en las iglesias. Por ejemplo, la epístola de Clemente era leída en las asambleas dominicales en Corinto durante el siglo II después de Eusebio. La carta de Bernabé era similarmente honrada en Alejandría. Es que ellos no tenían nada de los apóstoles. Ellos tenían de los padres apostólicos, que de las enseñanzas que les dieron, de las enseñanzas que le dio San Juan. Hipólito hizo tal cosa. No sé, a mí esta gente me da un... Es impresionante, tío. Es impresionante que esta gente lograra llegar a donde hemos llegado hoy. Wow, es una locura. Es una locura. La carta de Bernabé era similarmente honrada en Alejandría. El pastor de Elma era popular en toda la cristiandad, pero particularmente en Occidente. Clemente de Alejandría citó la Didache como escritura, como Biblia, como palabra de Dios. Estamos hablando de Clemente de Alejandría, cuarto papa de la Iglesia Católica. Algunos de los padres apostólicos se hallaban en los más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento. Al final de los libros canónicos, a Clemente se le conoció por primera vez a través del Código Alejandrino, al igual que de igual forma el pastor de Hermas y el pseudo Bernabé se añadieron los libros canónicos en el Código Sinaítico. Al estar en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento y la florescencia, ¡oh, qué bonita palabra! Florescencia literaria a finales del siglo II, estos escritores representaban los elementos originales de la tradición cristiana. Ellos no pretenden tratar sobre la doctrina y práctica cristiana de forma completa y eruditamente. No puedes esperarse, por lo tanto, que contestasen todas las preguntas respecto a los orígenes del cristianismo. Su silencio en algunos puntos no implicaban ignorancia sobre ello, mucho menos su negación, ni sus afirmaciones dicen todo lo que debe saberse. El valor dogmático de sus enseñanzas es, sin embargo, del más alto orden, considerando la gran antigüedad de los documentos y la competencia de los autores para transmitir la doctrina apostólica más pura. Este hecho no recibió su debido aprecio incluso durante el periodo de la actividad teológica medieval. El creciente entusiasmo por la teología positiva que marcó el siglo XVII centró la atención en los padres apostólicos. Desde entonces ellos han sido testigos de los más hábilmente consultados para las creencias y prácticas de la Iglesia. Durante la primera mitad del siglo II, sus enseñanzas estaban basadas en las Escrituras, es decir, en el Antiguo Testamento, y en la palabra de Jesucristo a sus apóstoles. La actividad de estos últimos fue decisiva, aunque, a juzgar por sus escritos, el canon del Nuevo Testamento no estaba todavía definitivamente establecido. Es significativo que, con la excepción de la tercera epístola de San Juan y posiblemente de la de San Pablo a Filemón, uno o otros padres apostólicos citan o aluden más o menos claramente a cada libro. Aquí quiero hacer un alto, porque los padres apostólicos no solo escribían las cartas, ellos daban las enseñanzas como se las dio el apóstol. Los apóstoles, empezaron
empezaron a escribir más tarde. Pero las enseñanzas de los apóstoles fue como las de Jesús, de palabra, de palabra. No fue, Jesús no escribió nada. Jesús podía haber dicho, mira, y esta es la Biblia, es mi palabra. No, fue poco a poco todo orgánico, todo fue muy orgánico. Luego de los apóstoles, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los doctores de la iglesia, que cada vez iban abriendo más la filosofía, la teología, pero esta gente eran personas normales como tú y como yo, que les dio una responsabilidad tremenda, tremenda. Es que es una locura que se llegara a lo que es la Iglesia Católica hoy. Es una locura pensarlo. Bien, no estaba todavía no estaba definitivamente establecido. Es significativo que con la excepción de la tercera epístola de Juan y posiblemente la de Filemón o algunos padres apostólicos citan o aluden más o menos claramente a cada libro del Nuevo Testamento, mientras que las citas de los apócrifos son sumamente raras. No se nombraban los libros apócrifos. Son raramente de igual autoridad que la de la palabra escrita es la de la tradición oral, lo que os dije. Ellos todos eran por boca. Hasta la cual se pueden rastrear ciertas citas de los dichos de nuestro Señor y de los apóstoles, no halladas en las Escrituras. Parcos, como necesariamente son su testimonio, los padres apostólicos son testigos de la fe de los cristianos de sus principales misterios de la unidad y la Trinidad divina. La fórmula trinitaria aparece frecuentemente. Si a la divinidad del Espíritu Santo se alude solo una vez oscuramente en Hermas, se debe recordar que la Iglesia no estaba todavía perturbada por las herejías antitrinitarias. El error dominante del periodo era el docetismo, que esas eran las que escribían los judíos y los docetas, que eran los que escribían esas cartas para tirar la Iglesia al suelo. Y su refutación le brinda a estos autores la ocasión de tratar con mayor amplitud sobre la persona de Jesucristo. Él es el Redentor de los hombres. Necesitaba Ignacio, sin vacilar, le llamaba Dios. Ignacio de Antioquía lo llamaba Dios. La soterología de la epístola de los hebreos forma base de su enseñanza. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. En la epístola de Clemente también sale, en cuyo sufrimiento y muerte está nuestra redención. San Ignacio de Antioquía, una epístola que también tiene. Diogneto también, Bernabé también lo nombra, cuya sangre es nuestro rescate. En la epístola de Clemente, los frutos de la redención, aunque no son tratados científicamente, son de modo general la destrucción de la muerte o del pecado, el don al hombre de la vida inmortal y el conocimiento de Dios. Eso está en la epístola de Bernabé, en la Didache, en la epístola de Clemente, en el pastor de Hermas. Es que esta gente no te lo decía claramente. Hay una cosa que sigue habiendo en la Iglesia Católica a día de hoy. Es que antiguamente la gente por carta no te lo decía. Te lo decían de palabra, cara a cara, para que si tú escribieras una carta y llegara a manos equivocadas, te das cuenta que esta gente te está jugando la vida. Existía el silencio. El silencio. No hablaban de cosas como la Trinidad, lo habéis visto. No hablaba de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no eches las joyas a los puercos. ¿Entiendes? Así. La iglesia católica, como la llamaba San Ignacio de Antioquía, por primera vez tomó el lugar del pueblo escogido, que es el cuerpo místico de Cristo, siendo los fieles sus miembros unidos en una sola fe, en una sola esperanza, en una sola caridad, que nos mueve, nos ayuda mutua. La organización jerárquica de los ministerios y de la debida sumisión de los inferiores a la autoridad aseguran esta unidad. Sobre este punto, la enseñanza de los padres apostólicos aparece representar un marcado desarrollo en el avance de la práctica del periodo apostólico. Pero se debe notar que el tono familiar con el que se trata la autoridad episcopal descarta la posibilidad de que sea una novedad. La Didache puede aún así tratar sobre profetas y apóstoles y misioneros itinerantes, pero esta
no es una etapa en el desarrollo. Es anómalo fuera de la corriente del desarrollo. Clemente e Ignacio presenten la jerarquía organizada y completa por sus órdenes de obispos, sacerdotes, diáconos, ministros de la liturgia, administradores temporales. Es que claro, es que todo estaba empezando. La epístola de Clemente es la filosofía de la apostolicidad y su colorido en la sucesión apostólica. Ignacio da abundantes ilustraciones prácticas de lo que Clemente estableció. Bueno, he tenido ahí una pequeña crisis de tos, así que seguimos. Para Ignacio, el obispo era el centro de la unidad, sí, porque él escribió que donde está la iglesia es donde está el obispo. O también se puede decir donde está el obispo está la iglesia. Cuya autoridad todos debemos obedecer, como se obedecía a Dios, en cuyo lugar el obispo gobierna. Policarpo de Esmirna, el número 6, en fin, hay un montón de números aquí. Pues la unidad con sumisión al obispo son la única seguridad de la fe. Recordemos que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Son la única seguridad de la fe. El que ocupaba la silla de San Pedro en Roma es la suprema autoridad de la iglesia. La intervención de Clemente en los asuntos de Corinto y el lenguaje de Ignacio al hablar de la iglesia en Roma es un exordio de su epístola a los romanos, debe ser atendido a la luz del cargo de Cristo. Confirió a San Pedro. Uno gira alrededor del otro. La más profunda reverencia para la memoria de San Pedro es visible en los escritos de San Clemente y San Ignacio de Antioquía. Ellos pareaban su nombre con el de San Pablo, lo ponían a la par. Y así efectivamente confrontan el antagonismo entre ambos apóstoles, que la teoría de Tübingen postulaba trazar el pretendido desarrollo de la Iglesia unida a partir de las discordantes fracciones entre Pedro y Pablo. No había discordantes. Bueno. Entre los sacramentos a los que se alude está el bautismo, el cual Ignacio de Antioquía se refiere, Policarpo también, en el cual y del cual el pastor de Hermas habla como el modo necesario de entrar a la iglesia y a la salvación. Mira qué hermoso, mira qué hermoso. Entrar a la iglesia y a la salvación. El modo de pasar de la muerte a la vida, coño. Mientras que la Didache trata sobre la liturgia. La Didache e Ignacio mencionan la Eucaristía, y el último utiliza el término para significar el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo. El tema de Hermas es la penitencia y la aconseja como necesaria y un posible recurso para todo el que peque después del bautismo. La Didache se refiere a la confesión de los pecados también. Una exposición de las enseñanzas dogmáticas de los padres individuales se halla bajo los repetidos. Esto suena muy católico, tú. Esto suena a Eucaristía, esto de confesar tus pecados, esto suena muy católico. A mí me da que estos padres apostólicos, igual, con mucha locura, son católicos, ¿viste? Los padres apostólicos, ya estamos terminando, mi gente, perdón. Estamos con una calima, mira para afuera a ver si ves algo. Los padres apostólicos como un grupo no se hallan en ningún manuscrito, no es como otra Biblia, ¿sabes? La historia literaria de cada uno se halla en relación con los estudios individuales. La primera edición fue la entredicha de Cotelerio en París en 1672, que contenía a Bernabé, a Clemente, al pastor de Hermas, a Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Una reimpresión de lo que había hecho el clérigo Jean Leclerc en Amberes en 1998, 1700 también y 1724. Contenía mucho material adicional. Las últimas ediciones son las de los obispos anglicanos de Inglaterra, padres apostólicos, en fin. La edición abreviada, bueno, aquí te empieza a decir muchos nombres en alemán y demás. Seguimos. Vamos a ver.
en todos los cuales se hallan abundantemente las referencias de la literatura de los dos siglos anteriores. El último trabajo mencionado apareció en primero en Tübingen con una quinta edición de la... Bueno, 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 ya vemos que no se puede. Quería decirles que me voy a comprar un libro para leer los Padres Apostólicos. Es el libro de... Espérate que te lo voy a decir, para no mentir, porque... Vamos a ver, tampoco es cuestión de estar mintiendo. Me lo pasó nuestra amiga Juli. Me recomendó... Le recomendaron unos libros. A ver, aquí. Espérate a ver. Se empieza así. Le recomendaron que empiece por los por Benedicto XVI, que se llama Los Padres de la Iglesia. El libro Los Padres de la Iglesia, de Benedicto XVI. Es un libro que es muy fácil de entender y eso. Julia, un beso grande, cariño mío. Espero que te pongas muy bien. Un besito a tu hermana. No vamos a decir cómo se llama. Juana. Bueno, aquí lo dejamos. Ya veis que ya prácticamente no podemos hablar. ¿Qué te iba a decir? Seguiremos hablando sobre los padres de la iglesia. Ya vamos a leer las cartas de San Clemente. Vamos a leer la carta de Policarpo de Esmirna. Vamos a leer ciertas cartas de los padres. De verdad, esto aparenta muy católico. Desde aquí, desde las Islas Canarias, huele a católico. Eucaristía, confesión de los pecados, la comunión de los santos. Así que nada, mi gente. Es verdad que las cartas, por ejemplo, de Clemente a los de Corinto, a la iglesia de Corinto, es muy larga, pero hay que leerla. Voy a ver si la consigo, porque estuve leyéndola, pero es en un español antiguo, que es muy complicado de pronunciar. Voy a ver si la consigo en un PDF o lo que sea, y la paso a papel, y así me la guardo, y así voy a ir con todos los padres apostólicos, y luego los padres de la iglesia. También leeremos de los padres de la iglesia, de, no sé, ¿cómo decirte? Vamos a ir poquito a poco. Vamos a tocar las partes fundamentales de los padres de la iglesia, los padres apostólicos. ¿Qué pensaban los primeros que estaban después de los apóstoles? ¿Qué pensaban? ¿En qué creían? ¿Cómo era su misa? ¿Cómo era? Hacían la misa los sábados, los viernes, los domingos. Confesaban los pecados. Hacían la Eucaristía. Hacían lectura de la palabra. Hacían lectura de la palabra. ¿Cómo era su misa? Acabo de ver a unos chicos que eran testigos de Jehová. 2 chicos en el canal del padre Javier Olivera Rabasi, que de verdad es increíble, porque lo último era ser católico, ¿no? Y estuvieron investigando cuando dejaron de ser, fue justo en la pandemia cuando dejaron de ser testigos de Jehová, y cuando llegaron a los padres apostólicos se dieron cuenta que eran católicos. Entonces, pues básicamente es eso. Es que este muro no lo vas a poder saltar. Este muro, que son los padres apostólicos, los padres de la iglesia, ese muro no lo vas a saltar, porque ese muro es católico. Ese muro tú no lo puedes franquear, porque bueno, es que sí, aparenta que es católico, pero no es, no. Es que ellos te lo dicen clarito y rajado. Ahí no hay mala interpretación ni hay nada. Bueno, mi gente, ¿qué os digo? Que Dios me los cuide, que me los bendiga, que me los proteja. Y me despido como siempre. Viva Cristo Rey y viva Santa María siempre Virgen. Un beso grande a todos. Cuídense, protéjanse.